Son las 8:34, 8:34. Ya se encuentra en nuestros estudios la directora de Arcotel, Ana Proaño, con quien vamos a continuación a sostener un importantísimo diálogo sobre el concurso de frecuencias. Le damos la más cordial bienvenida. Señora directora, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar. Esta entrevista la vamos a compartir con Quinto Lucas. Y bueno, yo me refiero al titular que traía ayer el diario El Telégrafo, ¿no? Dice, el concurso de frecuencias no se detendrá. Así lo sustenta Arcotel. ¿Sobre qué base se hace esa sustentación? Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme. Ayer estaba escuchando su programa, sí, pues. Y bueno, aquí estoy, no estoy escondida, ni he estado dando entrevistas estos últimos días a algunos medios, principalmente radiales, porque creo que es muy importante explicarle a la ciudadanía cómo avanza este concurso. ¿Por qué no se puede detener el concurso? ¿Y por qué nosotros sostenemos que es importante que siga? Porque primero, este concurso reivindica la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Cuál es la premisa de la Ley Orgánica de Comunicación? La redistribución de las frecuencias del espectro. No se puede hacer una redistribución si no se hace un concurso. Entonces, en eso la ley está muy bien pensada, en el sentido de que esa redistribución se tiene que lograr a través de concursos, y se tiene que lograr de forma progresiva, como el mismo artículo 106 de la ley dice. Esta redistribución, es decir, el 34%, se alcanzará de forma progresiva. Y da las pautas para que se alcance esta redistribución. Entonces, esa era la premisa de la Ley Orgánica de Comunicación, que tanto se discutió en su momento en el país hace ya casi 3 años, y que ahora se concreta y se pretende concretar a través de este concurso. Por eso no es válido decir se suspende el concurso. ¿Por qué? Porque algunos sectores se sienten perjudicados por el concurso. Entonces, no tenemos un asidero jurídico para decir, bueno, suspendemos el concurso, ni por la época ni por las circunstancias. Es decir, la ley tiene que cumplirse, sea cual sea la circunstancia política. Es decir, la campaña electoral no tiene nada que ver con que este proceso continúe. Nada que ver en absoluto. Basta ver con que ustedes ingresen en la página web de Arcotel y miren cuáles son las listas de calificados y descalificados. Ustedes se fijen que no nosotros hemos hecho el análisis de manera absolutamente, transparente e imparcial, porque se fijan en los resultados. Aquí no hay bandera de cuáles están descalificados y cuáles están calificados. Es decir, ayer se comentaba que queremos callar a unas voces y solamente tener un cierto tipo de voces. Eso es absolutamente falso, porque nosotros hemos hecho el análisis técnico de las solicitudes. El análisis técnico, y en ese análisis no nos hemos fijado en las banderas ni en las opiniones de las personas. ¿Por qué? Porque nuestro análisis es técnico. Luego, en una segunda etapa, el Cordicom analizará el plan comunicacional. Yo quisiera también aclarar algo, claro, que se dijo ayer, que nosotros estamos violando la ley en Arcotel porque estamos desconociendo que tenemos que analizar el plan comunicacional. El plan comunicacional no es nuestro ámbito de competencia. Nosotros somos un organismo técnico. Y bueno, ya si quieren ustedes luego les explico qué es lo que hace la Arcotel en general. No solamente estamos dedicados al concurso, hacemos regulación, control de 2 ámbitos muy importantes: telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones, y espectro radioeléctrico en toda su gama, ¿no? Entonces, nosotros en Arcotel somos un organismo técnico y por lo tanto no tenemos competencia para analizar el proyecto comunicacional. Para eso está el Cordicom. Entonces, lo que nosotros vemos y lo que nosotros vimos como parte del análisis es que el plan comunicacional estaba dentro de los requisitos. Nosotros solamente chequeamos que esté dentro de los requisitos, pero el análisis tal cual del plan no tenemos competencia para hacer, tampoco tenemos la expertise para hacer. Eso lo hace el Cordicom. Entonces, hay un poco para aclarar lo que se dijo ayer, de que estamos violando la ley porque no estamos analizando el plan, o estamos haciendo un doble análisis del plan. No, nosotros miramos la carpeta y vemos que esté presente el plan, y luego pasamos eso al Cordicom para que ellos, en el ámbito de sus competencias, analicen. Y califiquen, porque hay una calificación. Claro, califiquen sobre este plan. En base a un reglamento que también me gustaría aclarar. Eso está diciendo que las reglas del juego se han cambiado.
lo que nosotros, y quisiera aclarar esto porque a veces uno se confunde en las fechas, el reglamento que emitió el Cordicom para analizar el plan comunicacional y emitir el informe vinculante fue expedido el 24 de marzo del año 2016, es decir, un poco antes de que la Arcotel lance el concurso de frecuencia, es decir, a partir de ese momento las reglas no han cambiado para los participantes. Los participantes que ingresaron al concurso, ellos recibieron capacitación tanto en el tema comunicacional a través de, digamos, de la explicación de este reglamento, como digamos, del tema técnico con la explicación de nuestras bases. Eso se hizo con 14 talleres a nivel nacional, ¿no? Y se dio la capacitación a más de 2.266 personas. Después se recibieron 200 consultas, digamos, directas hacia el Arcotel sobre cómo era la forma de calificación, qué es lo que íbamos a calificar nosotros. Cada ítem de la calificación estaba bien respaldado en las bases y a través de un instructivo que también se les comunicó oportunamente a los participantes. Es decir, las reglas del juego estaban claras, sabían dónde se les iba a dar qué puntaje se les iba a dar, y creo que con eso conseguimos que 834 personas se allanen a las bases y presenten una solicitud. Ahora, se califica sobre 100 puntos. Indíquele a la ciudadanía cómo es que se distribuye la calificación sobre esos 100 puntos. ¿De qué parámetros nomás se consideran? Sí, justamente estaba escuchando el día de ayer, decía que yo, digamos, que el Arcotel está violando la ley porque en el artículo 110... Eso lo decía Guillermo Navarro, ¿no? Exactamente. Decía que en el artículo 110 hay tres requisitos: el proyecto comunicacional, como les explico, que lo avala el Cordicom; segundo, el plan de gestión y sostenibilidad; y tercero, el estudio técnico. Nosotros, en estos dos últimos requisitos, nosotros abrimos un poco más el tema del plan de gestión y sostenibilidad, o sea, le separamos en dos. El plan de gestión lo calificamos sobre 40 puntos. Yeah. Es decir, cómo es la proyección del medio de comunicación hacia el futuro, cuál es su misión, su visión, ese tipo de cosas. Les dimos pautas para que puedan llenar ese plan de gestión. El plan de sostenibilidad les dimos, digamos, las pautas para que nos indiquen cómo se van a sostener en el tiempo de la concesión, en los 15 años de concesión, de ser ganadores del concurso, y ese plan de sostenibilidad financiera vale 40 puntos. Serían 80. Sí, y el estudio técnico, que vale 20 puntos. Entonces nosotros dimensionamos digamos, la calificación sobre 100 puntos. Uh-huh. Una cosa que es importante. Y el tema de la experiencia falta. Adicionalmente, se dijo que nosotros no estamos se está diciendo que no estamos respetando los 20 puntos. Uh-huh. Está claramente establecido en la ley que se tienen que dar 20 puntos por experiencia e inversiones acumuladas, ¿no? Ajá. Más que por el nombre o por cualquier otro, por la marca, no, es por la experiencia y la inversión que acrediten en ese sector. Que es en el caso que está en Radio Visión, Radio Democracia, EXA. Ese puntaje se lo dio en Arcotel. Entonces son 20% más, es decir, 20 puntos más del total, y se les dio en Arcotel. Las personas que recibieron el informe de calificación y descalificación saben exactamente qué puntaje recibieron, porque en el informe que se les notificó vía correo electrónico, nosotros les dijimos, bueno, ustedes tienen ese puntaje y más de esto que representa, digamos, la experiencia acumulada, y si es que, inclusive la ley dice, si es que participaban sobre una frecuencia matriz o repetidora, la matriz tenía 20 puntos más, 20% más. Eso también se les dio. ¿Cuál es el puntaje que se les dio en cada ítem? O sea, ¿cuánto recibieron, por ejemplo, digamos Radiovisión, en cada ítem? ¿Cuál es el puntaje que ha tenido? El puntaje de cada participante no lo tengo en mi memoria porque son muchos datos, ¿no es cierto? Entonces no tengo exactamente cuánto sacó Radiovisión en la calificación, pero lo que sí tengo aquí a mano son las bases del concurso y querido traerles para mostrarles, bueno. Pero lo importante es saber cómo ha sido calificado, para saber, por ejemplo, cómo ha sido calificada Radiovisión, cómo ha sido calificada Radio EXA o Democracia, cómo ha sido calificado Radio Canela, cómo ha sido calificada Radio La Otra, cómo han sido calificadas en general las distintas radios. Todas han sido calificadas de la misma manera. Y decir, los ítems son los mismos, pero me gustaría ver los puntajes que se le dieron a cada una, para tener una idea. Claro. Bueno, yo no creo que este sea el foro, digamos, para compartir aquí la calificación de todos. Es que la calificación tiene mucho que ver. Sí, porque de repente
tendríamos que comparar qué pasa entre Radiovisión y Radio Canela. De repente yo le hay invito, Quinto, a que usted combine, digamos, invite a las personas que están nombrando, a Canela, al señor Visión, y usted mismo compare los informes, pídale los informes. Los informes son de naturaleza privada, es decir, yo entrego el informe como Arcotel a la persona que me envió la solicitud, en este caso al señor Oquendo de Visión. O sea, él puede difundirlo. Y él puede difundirlo, pero yo no puedo difundirlo porque es un informe de naturaleza privada. Pueden tranquilamente comparar los informes y la forma de calificación entre todos los participantes y van a ver que existe uniformidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros conformamos un equipo de trabajo de algunas personas, a más de 30 personas, para poder calificar todo esto... Digo, yo mencioné esas radios como puedo mencionar todas las radios en general. La que usted quiera, Quinto. Usted puede reunirles, pedirles el informe, si es que ellos, claro, quieren dárselo. Pero tendremos que esperar que ellos nos quieran dar la información. Porque es un informe... Es reservada esa información. Es del que califica hacia el participante. Entonces yo no puedo difundir. Lo que yo sí quise traerles es la forma de calificación. En las bases dice exactamente qué puntaje tiene cada cosa que nosotros calificamos. Entonces nosotros nos hemos basado en estas bases del concurso para calificar cada una de las... Y se debería entender entonces que recibieron esa calificación si demostraron, en este caso, la experiencia. Claro, ¿no es cierto? En el caso de 20 que ellos... puntos. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué dicen lo contrario cuando salen al público? Pues ya está el problema. Lo que ellos están diciendo es que el puntaje de los 20 puntos se debía dar en Cordicom, no en Arcotel. No en Arcotel. Entonces, ¿qué pasa? Los 5 mejores puntuados por cada frecuencia pasan a Cordicom. ¿Qué tal si no pasaban? No llegaban entre los 5 mejores puntuados. Entonces nos hubieran reclamado que por qué no les dimos el puntaje en la etapa de Arcotel. Por eso nosotros decidimos darles todo el puntaje que dice la ley en la etapa de Arcotel, justamente para, garantizar que por sus méritos, por supuesto, lleguen a la segunda etapa de Cordicom. Entonces lo que están diciendo es que, y están malinterpretando, que no se les ha dado los 20 puntos, sí se les dio, categórico que se les dio. Pero lo que están reclamando es que no se les da en Cordicom también. Pero eso no lo podemos saber cuando no sabemos los puntajes. O sea, los puntajes están publicados en la página web. El cuestionamiento que hay, no están, porque el cuestionamiento que hay es cuánto se le dio en cada ítem de puntaje a cada radio. En puntaje a cada radio no está, porque es una información muy voluminosa y, como le digo, es personal. Pero por eso mismo, pero ese es el cuestionamiento, porque ahí es que entran las dudas de determinada gente, más allá de que lo utilicen como plataforma política. Si cada persona tenía dudas sobre su calificación, había una etapa de solicitud de revisión. No le hicieron. No, sí la hicieron. Tenemos en la Arcotel 311 solicitudes de revisión. Pero la revisión se hace más o menos que corresponden a 600 frecuencias, porque puede ser una solicitud por varias frecuencias, sabemos, ¿no es cierto? Entonces, la solicitud de revisión estaba dada solamente para que yo solicite mi revisión de mi puntaje, no del puntaje del otro concursante. No, es claro. Entonces, esas 311 solicitudes de revisión sí las estamos analizando y ya estamos terminando de revisar en Arcotel, porque cada persona tenía el derecho de defenderse. Y es cierto, eso todavía no se ha hecho. Todavía se está haciendo. Está en el proceso. Ahora, ¿por qué en este caso las radios privadas, en este caso el señor Oquendo, el señor Rosero, dicen que van en desventaja versus las radios comunitarias, por ejemplo? Eso es bueno también explicar, porque es la queja fundamental. Es la queja fundamental, ¿por qué? Porque tradicionalmente las radios han estado en manos privadas. Ustedes saben que el espectro radioeléctrico para radiodifusión y televisión ha estado 90% en manos privadas. Así es. Y la idea de esto es desconcentrar. La idea de esto es desconcentrar. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? En el artículo 106, el último párrafo dice, este párrafo habla de la distribución equitativa de frecuencias, y en el último inciso dice: en todos estos casos, la distribución de frecuencias priorizará el sector comunitario hasta lograr la distribución equitativa que establece este artículo. Esta distribución es progresiva, dice un inciso anterior a este. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? La distribución de frecuencias podía alcanzarse diciendo, bueno, estas son las frecuencias vencidas, que son todas las que sacamos al concurso, y decir, bueno, 1/3 de estos va al comunitario. Pero ¿qué pasaba si no había suficiente demanda para el comunitario? Ese espectro tenía que no la hay al final. Ese espectro tenía que apagarse. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros abrimos todas las frecuencias, tanto para el privado como para el comunitario.
pero con la ventaja que tenía el privado de experiencia acumulada y de digamos de inversión. Entonces nosotros aplicamos una medida de acción afirmativa que también está avalada en la ley. Que está en la ley. Que está en la ley. Dice, aplique medidas de acción afirmativa para los comunitarios. Es más, está en la Constitución. Sí, para las radios comunitarias. Las radios comunitarias y aquellos grupos que están en desventaja. Entonces, como se estableció, esa medida de acción afirmativa, nosotros les dijimos, bueno, si compite privado contra comunitario, yo al comunitario le doy 30 puntos más. Y yo le di 30 puntos más en la Arcotel a las comunitarias que estaban compitiendo contra una privada. Entonces, eso es lo que les molesta a las radios privadas, porque finalmente no están en ventaja. Están compitiendo con una frecuencia y al final lo que va a primar, porque en el caso de las dos que usted me está mencionando, que son los que han armado la polémica. No están descalificados en Arcotel, están calificados. Yo quisiera que la gente entienda. ¿Y por qué era un tremendo barullo? Están calificados, están para la siguiente etapa, porque se ven perdidos frente a la competencia contra un comunitario. Entonces lo que les molesta realmente es que finalmente se pueden confrontar y su plan comunicacional se puede confrontar contra el plan comunicacional de una radio comunitaria. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que entender cuál es la raíz de la molestia de los medios privados, ¿no es cierto? Tradicionalmente, y ustedes conocen la Ley Especial de Radiodifusión y Televisión, casi que les daba a perpetuidad las frecuencias, porque la renovación era automática. ¿Sí? Inclusive se podían pasar las frecuencias de padres a hijos, se las vendían. Había una figura de devolución concesión que fue cuestionada por el informe de auditoría de frecuencias, y que si me permiten me gustaría también hablar de eso. Sin duda, eso ha ocurrido toda la vida, y hay frecuencias que se vendían o se daban por votación en el Congreso. Hubo determinada gente o diputados que tenían 3 o 4 frecuencias, todo eso, pero ahora también hubo determinadas personas que han tenido varias radios. Entonces eso es lo que se cuestiona. Si se le pone la ley a unos, supongo que será para todos. Pero Quinto, ¿no? Una cosa que es importante: a través de la Ley Orgánica de Comunicación no se ha otorgado una sola concesión. Una sola. ¿Por qué? Porque la ley dice, no puedes otorgar una concesión así, tienes que hacerlo a través de un concurso. La ley fue aprobada después. Una vez que se aprobó la ley, no se ha otorgado una sola concesión. Se ha dado temporalidades para ciertos usos, por ejemplo, televisión digital. Hay un canal justamente que está en ese conflicto. Pero es una intemporalidad intemporal, porque no le han puesto ninguna fecha. Que no tiene tiempo. ¿Hasta cuándo va a ser? Una resolución. Bueno, menos mal, porque la otra vez vino ¿te acuerdas el subsecretario, no sé qué, del Arcotel, que nos dijo, las autoridades tendrán que definir porque algún día no está establecido? Bueno, hay dos tipos de temporalidades que se dieron en su momento, ¿no? Que le dio el CONATEL inclusive, porque recordemos que el Arcotel solo existe desde el 18 de febrero del año. Así es. Entonces, porque anteriormente el CONATEL sí dio temporalidades para la implementación de la televisión digital terrestre. Recordemos que estamos en esa transición. Eso es una cosa. Eso es la temporalidad. El otro es un canal determinado de un emporio de comunicación que además tiene otros emporios en otros lados. No es una concesión, Quinto. Yo puedo, firmar que no es una concesión, es una temporalidad que fue terminada, que ya venció. Yo tengo una resolución aquí firmada por mí el 5 de enero de este año, en que digo, señores, se les acabó el año de pruebas que tenían, por favor apaguen. Siguen al aire. Siguen al aire porque me impugnaron. Entonces, mientras no resuelva esa impugnación. ¿Cuál es esa información que la teníamos? ¿Cuándo se va a resolver la impugnación? Bueno, estamos trabajando en resolver la impugnación. Mientras no se resuelva, tiene que seguir todo un debido proceso, ¿no? Yo creo que la gente debe entender que todo lo que nosotros hacemos es apegado a la ley, al derecho y siguiendo el debido proceso. Aquí está la resolución, como les digo. Sí, lo acabamos de ver. Justo para que vean que aquí no se ha dado una sola concesión. ¿Cuándo se dio esa resolución? Los primeros días de enero, 5 de enero del 2017. 5 de enero se dio la resolución, o sea, impugnó el canal... Sí, Televicentro impugnó. Impugnó, y eso... Estamos resolviendo. O sea, impugna que su temporalidad quiere decir quiere ampliar la temporal. Sí, exactamente, eso es lo que pretenden. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es armar bien un esquema jurídico, hacer un análisis jurídico y poner en firme ya la resolución. Pero si ellos ganan, finalmente la responsabilidad es de ustedes por haber dado una temporalidad.
Bueno, la responsabilidad política. Sí, la responsabilidad es nuestra porque nosotros les dimos la temporalidad, la responsabilidad es nuestra porque nosotros cancelamos esa temporalidad y la responsabilidad es nuestra porque nosotros aceptaremos o no aceptaremos el recurso que nos pusieron. Eso todavía lleva tiempo. Sí, lleva un poco de tiempo. Sí, todos los análisis jurídicos que hacemos llevan tiempo porque claro, tenemos que estar siempre apegados a derecho, a constitución. Ahora, sería bueno que también se aclare esta confusión que existe, porque se habla de personas que tienen frecuencias y que, por ejemplo, repetidoras que son consideradas como frecuencias, y eso violaría la ley. Eso se de dijo último ayer, momento. No hay por eso caso. quiero pedirle que aclare. Que me demuestre el señor. Él dijo de la cadena del señor Yunda, clarito. La cadena del señor Yunda y del señor llamado Fantasma, que yo no sé ni el nombre, Hernández, ¿crees, no? Del señor Fantasma. González. A ver, de estos dos personajes. Primero, la figura de que una repetidora se convierta en matriz, y ayer se dijo eso, bien, por eso le pregunto. Está prohibida, eso no es posible. No ha pasado no ha pasado, por eso yo también escuchando ayer dije, bueno, que me explique, que me digan exactamente el caso, porque no hay ningún caso que nosotros hayamos avalado en que esto funcione así. ¿Qué es lo que pasa? La figura existía en la Ley Especial de Radiodifusión y Televisión, que podían entre dos matrices hacer convenio de asociación para la programación. Y ustedes saben bien eso, pasa con Teleamazonas Quito, Teleamazonas Guayaquil, hay un convenio de asociación de programación. Y eso, a pesar de que son dos, digamos, personas jurídicas diferentes, se asocian y dan y comparten la programación. Eso existe y eso es perfectamente legal. Pero una repetidora que se convierta mágicamente en matriz, eso no existe y nosotros no lo hemos hecho. Sí, ni en ningún momento, digamos, ni cuando era Conatel, ni ahora cuando es Arcotel. Señora directora, está escuchándose este programa por muchos sectores y obviamente también por sectores vinculados a la comunicación. Está en la línea Álvaro Rosero. Señor Rosero, que usted conoce es representante de Radio Exa, Radio Democracia, y quiere tener derecho a la réplica. Radio Pública de inmediato le da ese derecho a la réplica para que dialogue con nuestra invitada Ana Proaño, directora de Arcotel. Álvaro, buenos días, ¿qué tal? Señor Rosero, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y a la directora, a ustedes, vi un tuit de Arcotel informando que la señora directora se encontraba en la entrevista, inmediatamente sintonicé y casualmente escuché el momento en el que ustedes en conjunto se referían a lo que Washington denominaba el barullo, que estábamos protagonizando dos estaciones de radio, y la verdad es que yo sí creo que es importante dejar claro ante su audiencia, dejar claro cuál es nuestra posición. Nosotros hemos entregado un documento escrito al Cordicom, entre otras cosas planteándole algunas inquietudes y únicamente solicitando, exhortando, exigiendo el cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación, ni más ni menos. Ley Orgánica de Comunicación que en el caso de los medios privados somos constantemente llamados a cumplir, exhortados a cumplir, sancionados cuando a criterio de la autoridad de control no la cumplimos. Lo que hoy decimos es, ustedes, gobierno, Estado, a través de sus instituciones, cumplan una ley que ustedes diseñaron y ustedes aprobaron. El artículo 107 de la Ley Orgánica de Comunicación es claro, no se presta ningún tipo de interpretación. Y nosotros hemos entregado un documento al Cordicom, no al Arcotel, al Cordicom, señalando que este artículo debe cumplirse. Por supuesto que hemos señalado un sinnúmero de interrogantes, inquietudes alrededor del concurso, muchas de las cuales ustedes están tratando en este momento. El caso de corrupción que está en investigación. Estando en investigación, ¿no habría sido lo lógico que este concurso se detenga hasta saber quiénes están involucrados de un lado y del otro? ¿No habría sido solo lógico que eso ocurra estando en investigación? Si no hay ninguna decisión de la autoridad, ¿cómo podemos decir que se trató de un caso aislado si no hay una determinación de la autoridad? Han existido varios sectores que se expresan por la suspensión del concurso, y nada más para finalizar y agradeciéndoles el tiempo, yo quiero dejar muy en claro la posición. No puedo hablar más allá de tener una representación en AER, no puedo hablar a nombre de ningún otro radiodifusor, lo hago a nombre de Gonzalo Rosero, mi padre, que es el concesionario de las radios Democracia y Exa, que nosotros apoyamos la realización de un concurso de frecuencias. Ustedes han mencionado muchísimos temas, de los cuales ninguno de ellos hace relación, por ejemplo,
con la auditoría de frecuencias que por cierto señala a Gonzalo Rosero como uno de los grandes perjudicados a lo largo del tiempo de investigación de cómo se concesionaron las frecuencias, porque a Gonzalo Rosero nunca se le concesionó lo que había solicitado para crear justamente un sistema, una red que era su aspiración. Una auditoría de frecuencias que no fue considerada como la ley manda para devolverle al Estado frecuencias que fueron mal habidas, y esas primordialmente que sean puestas a disposición del sector comunitario. Disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación que no se cumplieron, que nos llevaron a un escenario en el que hoy compiten privados con comunitarios. Y expresar mi absoluta preocupación, ni más ni menos que la directora de Arcotel, quien deberá suscribir los títulos habilitantes, acaba de decir algo que realmente es preocupante. Y yo quisiera pensar que son palabras que salieron sin mayor análisis, pero acaba de decir, porque el barullo que mencionaba Washington lo hemos armado porque estamos y nos sentimos perdidos. Y la verdad es que si es que no existe el análisis de lo que es el plan comunicacional, es más, si usted se fija en nuestro caso particular, señora directora, las calificaciones obtenidas en Arcotel, somos y por largo la mejor calificación, no solo en nuestra frecuencia, sino de las mejores calificaciones en el país. ¿Por qué habríamos de sentirnos así? Este tipo de expresiones son efectivamente las que nos llaman de alguna manera a la preocupación, pero nuestra pelea continúa y no es otra, insisto, gracias por el tiempo, que exigir el respeto de la ley. Ok, muchas gracias Álvaro por haber intervenido. Hemos cumplido con dar ese derecho a la réplica que establece esta posibilidad que justamente da la ley de comunicación, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, son compromisos ineludibles. En un minuto retornamos y la respuesta de la directora de Arcotel, Ana Proaño. Con 6 minutos, 9:06, continuamos acá con este interesantísimo tema, el concurso de distribución de frecuencias. Acabamos de escuchar a Álvaro Rosero en una réplica a la intervención de la directora de Arcotel, Ana Proaño, y también en una suerte de contestación a un calificativo que yo di a este problema, a este embrollo que se ha dado a propósito del tema. Y quiero señalar que cuando yo digo barullo, hago relación a lo que significa barullo, pues, ¿no? Quiere decir ruido, desorden y confusión grandes, generalmente provocados por un grupo de muchas personas que hablan o se mueven al mismo tiempo. Y eso es lo que está sucediendo ahora, pues. Justamente, hay movilizaciones organizadas por el señor Oquendo y por el señor Rosero, que están yendo a Arcotel, al Cordicón y a una serie de eventos más, acompañados de líderes políticos, para armar un gran barullo. Y dejo aclarado, ¿por qué digo barullo? ¿No es cierto? Más allá de ello, yo lo que te diría, decía aquí, claro, que la directora ejecutiva, que Arcotel no puede dar los resultados de cada radio, lo que se le dio a cada radio. Entonces sería bueno que AER transparente y diga, muestre los resultados y los puntajes que se le dio en cada ítem a cada radio. Entonces, porque a veces también parece que todas las radios privadas se juntan, entre ellas no se tocan, pero le atacan a las radios comunitarias. Por lo tanto, que AER transparente, si piden transparencia, transparenten de todas las radios, radio por radio, aquí en Quito, en cada lugar, pero digamos en Quito, diga, a ver, tal radio, tal señor pidió tanta frecuencia, tuvo estas calificaciones, tal otro señor tuvo esto, y así podría la gente saber en qué tuvieron tal puntaje y en qué no. Sería solo para recordarles que la calificación general sí está publicada. La general sí, pero digamos los ítems para que no se distorsione sobre los ítems. Y creo que un poco el señor Rosero, que agradezco su llamada también, aclaró esta parte, porque él dijo, y con razón, que ellos obtuvieron la más alta calificación de su grupo y una de las más altas eso demuestra la transparencia y la imparcialidad con que nosotros manejamos las cosas. Es decir, más allá de saber cuánto sacó en cada uno de los ítems, porque cada uno está valorado en las bases, el hecho de que esa radio haya obtenido el puntaje más alto demuestra la imparcialidad con la que nosotros calificamos. Entonces, agradezco al señor Rosero por hacer mención a su nota, a su calificación, porque, como insisto, eso demuestra cómo nosotros hemos actuado.
a políticos. Por otro lado, está preocupado el señor Rosero porque me refería que creo, y es evidente que al protestar por algo que todavía no sucede, es decir, no hay un ganador ni un perdedor del concurso, no se ha firmado un solo título habilitante aún. Entonces, si yo salgo a protestar y quiero descalificar, quiero bajar el concurso, quiero, digamos, qué es lo que está ocurriendo, yo entiendo que es porque creen que van a perder, es decir, a eso es lo que me refiero. Porque todavía no perdieron. No han perdido, y es más, en Arcotel fueron los grandes ganadores. Entonces, por eso es que yo digo, ¿qué es lo que, qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo de su plan comunicacional? Si creen que su plan comunicacional es bueno, si es que es bueno para la comunidad, deberían estar confiados en eso. Las medidas de acción afirmativa, nosotros como Estado tenemos el derecho de ponerles a los medios comunitarios justamente para incentivar su participación. Entonces, en cuanto a lo otro que dijo, sí me gustaría aclarar. No se ha cumplido la 10ª transitoria de la LOC. En la 10ª transitoria de la LOC se nombra el informe de auditoría de frecuencias y se nombra 5 causales. Solamente 5 causales que recogió la ley orgánica de comunicación del informe de auditoría de frecuencias. En el informe de auditoría de frecuencias había algunos anexos, cada uno de ellos hacía un análisis profundo de cada una de las causales que ellos consideraron que eran para reversión. La ley solo recoge 5, yo les invito a leer la 10ª transitoria de la LOC. Nosotros, antes de empezar el concurso de frecuencias, nosotros analizamos cada uno de las 5 causales, empezamos por Mora y fuimos analizando jurídicamente cada una de las 5 causales, eran más de 500 casos, casi 500 casos. Entre esos casos estaba Exa AM. Es interesante contarles de esto porque el señor Rosero, que llamó, sabe, él fue al Arcotel justamente para protestar contra este proceso de análisis en el que finalmente la Arcotel le absolvió. Es decir, se abstuvo de hacer una reversión porque los argumentos de la defensa, siguiendo el debido proceso, los argumentos de la defensa que presentó, en este caso que estoy haciendo referencia, el señor Rosero, fueron suficientes como para nosotros aceptar que no fue causal de reversión. Entonces, eso les consta. Nosotros hicimos el análisis de la 10ª transitoria de la LOC. Nos faltan hacer unos 25 casos de análisis porque eran casi más de 400, ¿no? Entonces, esa transitoria sí se cumplió, y un poco también contradiciendo lo que dijo ayer el señor Navarro, de que no hemos cumplido la ley, que ese informe ha quedado en el olvido. No es cierto. La ley en su 10ª transitoria dice qué casos debemos juzgar. Son 5 casos, y esos nosotros hemos trabajado ya en Arcotel. ¿No se justifica entonces el temor de estos radiodifusores que se han expresado a través de los medios de comunicación, de que ellos eventualmente se podrían quedar sin sus frecuencias, y de que el concurso, inclusive dejando entrever de que podría estar amañado, manipulado, nosotros lamentamos no corresponde a la verdad? Nosotros lamentamos mucho el caso de corrupción. De hecho, lo denunciamos nosotros mismos como Estado, como gobierno. Está siendo investigado. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir adelante con el concurso. Es decir, no pensamos que este caso sea como para parar el concurso, una cosa que es tan importante, que es histórica a nivel, digamos, de la comunicación en el Ecuador, que es inédita inclusive a nivel de Latinoamérica. Entonces, las investigaciones tienen que seguir, ¿sí? No significa que nosotros no nos hayamos, digamos, mirado con más detenimiento ese caso específicamente que fue denunciado, pero nosotros seguimos adelante, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que le digo a la ciudadanía ahora es que apoye este proceso, porque este proceso lo que pretende hacer es redistribuir las voces, es decir, las comunidades que nunca tuvieron la oportunidad de tener un medio de comunicación y tienen su legítimo derecho y tienen su aspiración de tener, sea cual sea su tendencia, porque también están atacando un tema casi personal, un tema religioso, de que está compitiendo una radio evangélica, me parece, de la Iglesia del Verbo contra Radio Visión, y que le están atacando, que es una secta, y etcétera, etcétera. O sea, ya se están, involucrando en temas que son muy personales, y que la misma Constitución, en su artículo 11, señala que no es posible discriminar por religión, y etcétera. Entonces, nosotros pensamos que son medidas de presión y para que el concurso pare. Nosotros estamos convencidos del trabajo que hemos hecho.
Pensamos que es lo correcto y es el camino correcto para llegar a una verdadera democratización y así hacer efectiva la Ley Orgánica de Comunicación. Ahora, hay un tema que es real. En muchísimas organizaciones sociales que les hubiera gustado tener una radio comunitaria no la han podido montar porque no tienen para los equipos y nadie les prestó en el Estado. Entonces, ¿hasta qué punto las radios comunitarias que se están entregando son realmente a sectores comunitarios y hasta qué punto no? Y esas otras que han luchado no de ahora, de hace 20 años, 30 años por la comunicación, no pudieron pedir una frecuencia porque no tenían, obviamente, el dinero para instalar una radio, ¿no? Entendemos que el negocio de la comunicación es complicado de mantenernos. Sabemos que digamos, las radios comunitarias les cuesta, o las radios, inclusive las radios privadas que recién empiezan, es muy complicado. También. Los canales pequeños, locales de televisión, también para ellos es complicado tener un mercado, capturar un mercado de publicidad, que es lo que les mantiene. Todos esos problemas sabemos de nosotros como autoridades, entendemos eso. También lo que nosotros hemos hecho en este primer gran concurso, que esperamos que no sea el último, nosotros lo que queremos es incentivar la participación comunitaria, al menos abrir la posibilidad para que las comunidades participen. El tema de cómo pueden, digamos, ya empezar a trabajar, invertir. Hay medidas de acción afirmativa que se tendrán que tomar en su momento cuando ya sean ganadores del concurso. Por ahora no se ha ofrecido préstamos ni nada, entiendo, porque el concurso está en marcha, no hay un ganador, no hay todavía, como les dije, un título habilitante firmado como consecuencia del concurso. Entonces, en el momento en que ya las radios comunitarias tengan su título habilitante, entonces tendrán que tocar las puertas del Estado mismo o de las instituciones privadas para poder financiar sus proyectos. Por eso es que nosotros les pedimos un informe de sostenibilidad financiera, para que en el momento de elaborar, las comunidades, las radios pequeñas, sepan qué es lo que tienen que enfrentar. Pagos de mantenimiento, tienen que enfrentar pagos de locutores de radio, etcétera, etcétera. Y ese informe de sostenibilidad financiera lo que les permitía es aterrizar un poco su idea en números y ver qué tan sostenible. Hay muchas radios que han sido descalificadas, muchos postulantes, que han sido descalificados porque la tasa de retorno de su negocio era negativa, hasta estaban a pérdida en los 15 años. Entonces, eso eso es una causal de descalificación. Eso les daba a conocer a ellos que tenían que, digamos, en qué ámbito tenían que esforzarse más para obtener ingresos y sacar adelante su medio de comunicación. Es un tema bien interesante ese, pero yo creo que el gran ganador ahora, en términos cualitativos, por supuesto, son las radios comunitarias, que han tenido la oportunidad de participar y que, a pesar de que hemos puesto medidas de acción afirmativa que creemos firmemente que deben estar presentes en los medios de comunicación, también les hemos evaluado, y les hemos evaluado con la misma vara, es decir, con las mismas bases, e inclusive hay radios descalificadas, comunitarias, porque no alcanzaron a cubrir las expectativas que nosotros tenemos como administradores del espectro para entregarles una frecuencia. Entonces, sí, los retos son muy grandes para las radios comunitarias, inclusive para las radios privadas pequeñas y canales regionales, porque al igual que cualquier otro negocio, esto requiere conocimiento, requiere expertise, y esperemos que este primer gran concurso que hemos lanzado tenga el éxito suficiente como para que en unos siguientes concursos, y como dice la ley, de manera progresiva se alcance ese cumplimiento del 34% y podamos tener una comunicación comunitaria total. Vayamos a tiempos. ¿Qué tiempo es el que debe esperar en términos legales, inclusive, para que ya se defina el concurso que está en marcha? Bueno, nosotros ya estamos enviando paulatinamente al Cordicom los informes por cada frecuencia, para que el Cordicom empiece su análisis, ¿no es cierto? Ya tenemos, digamos, la logística, ya hemos conversado con ellos, nosotros enviamos una cierta cantidad de informes diarios, que es lo que ellos pueden recibirnos, hacen un chequeo también, un breve chequeo de los documentos que están recibiendo, y estamos ya enviando, ¿no? Hemos enviado casi 200, seguimos enviando día a día. Son 840, ¿no? Sí, en realidad son todos los que están calificados y pasan luego a la siguiente etapa. Entonces, eso sigue, esperemos que el Cordicom, sabemos que ayer también se dijo que no está conformado, que están trabajando 3 miembros de 5, no están trabajando actualmente porque no está conformado el pleno. Yo he hablado con Tamara, que es la presidenta del Cordicom, están
están ya conformando el Pleno. Tengo entendido que ya se unió un miembro más, y cuando ya tengan conformado todo el Pleno, justo para darle digamos, toda la legalidad al tema del concurso, van a conformar todo el Pleno y luego van a empezar el análisis de las carpetas. Cuando ellos terminen el análisis, entonces nos van a enviar un informe vinculante para nosotros poder firmar el título habilitante. Ahora, ahí termina el concurso. Sobre el tema que es motivo de polémica y de reclamo y de dudas, tema señor Yunda, cadena de radios, tema Fantasma, que también tiene un gran monopolio de medios de comunicación. ¿Ustedes analizaron estos casos específicos? Porque son concentración de medios. Todos los casos. ¿Y se va a romper esa concentración de medios? En cuanto al señor González, ya tenemos una respuesta importante sobre el tema del canal de prueba, que ya fue cerrada la prueba, hay una impugnación que se tendrá que resolver. ¿Qué pasa con las radios vinculadas? ¿Están dentro de lo legal? ¿Fueron calificadas? No sé. Bueno, la ley prevé que no está prohibida la concentración de frecuencias, y la ley define la concentración de frecuencias. Lo interesante es que en el primer inciso dice está prohibida la concentración de frecuencias, y en los siguientes incisos dice qué es concentración de frecuencias. Dice cuando una persona natural o jurídica tenga más de una matriz, y da las pautas para lo que es una concentración, pero habla de una persona natural o jurídica. Lo que nosotros hicimos en Arcotel, no para esos 18 casos del señor que hacen referencia ustedes, o para el caso del otro señor que hacen referencia, sino lo que hicimos es para todos los casos. Analizar en la página web de la Superintendencia de Compañías, que es quien recoge la información societaria del Ecuador, quiénes eran los socios de cada una de las empresas participantes, y a su vez quiénes eran los socios de los socios. Entonces, en el caso de las 18 empresas a las que se hace referencia por este señor González no consta ni como socio ni como representante legal de ninguna de esas 18 empresas. Sí, no consta como socio. Entonces, el último eslabón que nosotros pudimos revisar son empresas que constan fuera de las fronteras del Ecuador, en donde nosotros como Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicación no tenemos jurisdicción. Entonces, yo he dicho en muchas ocasiones, está bien, hay una sospecha sobre eso. Inclusive 8 empresas tienen la misma dirección, lo cual no constituye ningún argumento jurídico para descalificación, que tengan la misma dirección. Nos pone a sospechar que pueden estar vinculadas, pero ese trabajo ya no es mío, no es mi ámbito de jurisdicción. Es decir, si es que en este caso, y voy a nombrar con todas las letras, Fundamedios encuentra que hay un tema, digamos, de investigar, por favor presente la denuncia para nosotros pedirles a otras instituciones que sí pueden tener jurisdicción fuera de las fronteras del Ecuador, inclusive, y hacer un trabajo más amplio con Cancillería y etcétera, ayudarnos a la investigación de estos casos. Pero no se ha presentado una sola denuncia. O sería importante que los periodistas que trabajan para esas empresas, que además trabajan por la libertad de expresión, varios periodistas que siguen en esa empresa, denuncien y muestren quiénes son los dueños de esas empresas, ¿no? Hay determinados periodistas que inclusive han señalado que están por la libertad de expresión y no sé qué, que están trabajando para esas empresas. Sería bueno que tal vez también denunciaran esos hechos. Entonces, las radios vinculadas al comercio no tienen ningún problema. No, de hecho, inclusive nosotros nos hemos reunido ya con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, donde ellos analizan el tema, por ejemplo, de la venta, del comercio, ¿no es cierto? Entonces ellos están analizando, ya han emitido algunos informes sobre el caso, y con ellos hemos conversado que este caso, primero, no constituye, digamos, tampoco ámbito de competencia de ellos, porque no hay un mercado todavía, es decir, son participantes en un concurso, son potenciales beneficiarios de una frecuencia, y por lo tanto no se ha configurado un mercado con el cual se pueda analizar. Otra cosa, que la Constitución también hace referencia a monopolios y oligopolios de frecuencias, ¿no es cierto? En el tema de la comunicación. Pero las frecuencias en el espectro radioeléctrico potencialmente son miles. Es decir, y utilizadas son más de 1.600 solamente. Entonces, ¿qué representan 104 frecuencias que no están todavía concesionadas, ¿no? Que están potencialmente, digamos, en concurso? ¿Qué representan 104 frecuencias? Algunas sí, porque son incumbentes. Claro. Otras son nuevas, pero no son las 100 y pico. Supongamos que son las 104 que dicen. ¿Qué representan 104 frente a 1.600 frecuencias del espectro? Es decir, en la Constitución habla de un monopolio, un oligopolio, pero conversándolo con las entidades que son, digamos,
que tienen a cargo, digamos, estas definiciones, vemos que 104 frente a 1.600 no representan un monopolio. Entonces, yo creo que ahí tenemos que sentarnos a dialogar sobre este tema. Depende cómo se analice eso para ver si es un monopolio. Pero como les digo, en mi ámbito de competencia hice el análisis que nos llevaba hasta el último socio disponible en la página web de la Superintendencia de Compañías. Caso Yunda. Caso Yunda. En el caso de Yunda, ustedes se fijan en la página web de Arcotel, el señor está descalificado porque presentó solicitud por, digamos, como socio, él como socio de eran dos empresas. ¿Está descalificado totalmente o parte descalificado? No, está descalificado en las dos, porque eso dicen las bases. Es decir, él estaba concursando como socio en una empresa por una matriz en FM y como socio en otra empresa como matriz para otra matriz en FM mismo. Entonces, eso configura, digamos, una inhabilidad para concursar y fue descalificado. Por supuesto, el señor, y al igual que todos, tuvieron la opción de presentar una solicitud de revisión sobre su descalificación. Es una solicitud de revisión porque el acto que se emitió, con el que se emitió la calificación o descalificación, es un acto de simple administración. Fue notificado a través de correo electrónico y no con una resolución. Entonces, están haciendo una revisión sobre este caso. El señor está descalificado y eso es lo que yo les puedo decir. Él y algunos otros casos que presentaron la misma tónica. Entonces, bueno, lo que sí sabemos en el caso del señor... ustedes, por ejemplo, las personas que tenían 5 radios, por ejemplo, que pueden tener 5 radios? ¿Cómo se presentaron ellos? Lo que se le critica a Yunda es que tiene varias frecuencias actualmente. Tiene como él, como les digo, como socio de se presentó como socio de 2 empresas nada más, ¿no? Las demás que tenga será por asociación, será por no sé. Pero lo que nosotros vimos es que él como socio se presentó en 2 empresas. ¿Y las cuales fueron descalificadas? Fueron descalificadas. En su momento la etapa de desistimiento estaba abierta como para que ¿Cuáles fueron las que presentó? Son 2 frecuencias que presentó, me parece que es para el centro del país, para Ambato y para Ibarra, tengo entendido que es. ¿Solo eso presentó? Eso presentó él como socio él como nombre y apellido como socio de 2 empresas. O sea, las otras que son la asociación y eso, bueno, eso no les corresponde a ustedes. Nosotros hemos hecho el mismo análisis para todos, ¿no es cierto? Encontramos también parentescos, nosotros hicimos el análisis de más de 3.000 registros en el registro civil, por eso hicimos un convenio de asociación con ellos para que nos den la información de manera, para ver justamente parentescos, a ver quién es pariente de qué, justamente para cumplir con la ley y ver cuáles caían en inhabilidad. Y todos están descalificados. O sea, los que caían en esa dinámica, descalificados. Sí, basta ustedes mirar la página web, yo les invito a los demás, sí, nomás. O sea que pero hay algunos que solo tienen, entonces, piden frecuencias para Ambato. Claro. No, las nacionales que tienen no piden para nada. Son 2 empresas que pidieron, como les digo, ese es el caso del señor. Bueno, creo que hasta ahí hemos absuelto una serie de interrogantes, de curiosidades, que no solo fueron nuestras, fueron aseveraciones de Guillermo Navarro el día de ayer, y de mucha gente que llamó el día de ayer durante más de 1 hora a la radio para consultar sobre este tema. Qué bueno que tenga acogida entonces. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias la invitación. La directora de Arcotel, Ana Proaño, estuvo aquí en Punto Noticias.